Entrevistas en La Noticia. Así es amigos, estamos ya en nuestro segmento de entrevistas a esta hora de la mañana aquí en la 105.7 en Tecla Noticias. Y bueno, vamos a nosotros iniciar ya con nuestro primer invitado. Se trata del doctor Nino Casanello. Él es abogado constitucionalista y lo hemos invitado para poder hablar en base a sus conocimientos sobre las normativas que se están aplicando actualmente por parte del gobierno nacional en materia de seguridad, haciendo referencia al toque de queda. Por eso le damos la bienvenida y agradecemos al doctor por acompañarnos a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarle. Bienvenido, buenos días. Jesús, un saludo para usted y para toda la audiencia de Radio La Tecla. A las órdenes. Doctor, bueno, hacía una introducción de este tema. Decía Diario El Universo, por ejemplo, detenciones y controles estratégicos marcan la octava jornada del toque de queda con operativos focalizados. Según imágenes difundidas por la Policía Nacional, un amplio contingente ejecutó controles estratégicos. El comercio dice toque de queda en Ecuador deja 897 detenidos en las primeras semanas que se realizó. Es decir, para muchos, desde la perspectiva ciudadana, se puede decir que sería un toque de queda, o mejor dicho, una ejecución de control de seguridad exitoso, porque hay muchísimas personas detenidas. Pero en el fondo, o el trasfondo de esto, sabría conocer quiénes son realmente los detenidos. Para su perspectiva, ¿estas medidas eran necesarias actualmente en nuestro país, doctor? Bueno, es importante hacer este análisis a la luz de diferentes factores, ¿no? El primero es el origen de esta medida de limitación a la libertad de tránsito. La segunda, pues, tiene que ver un poco, sí, con evaluar cuáles han sido algunos de los resultados obtenidos. Y la tercera tiene que ver, por ejemplo, con las declaraciones que dio el presidente el día viernes, alrededor, pues, del cierre de la primera semana. Ujú. En primer lugar, la ampliación, recordemos que este es un estado de excepción, o este toque de queda nace un estado de excepción, que se dicta a finales del 2025, el último día hábil de 2025, si se quiere, se prolonga o se prorroga en sus 60 días originarios hasta el día 28 de febrero, y luego este se extiende por los 30 días adicionales que permite la Constitución. De estos 30 días adicionales, se dice que los últimos 15, ¿verdad? Del 15 al 30 de marzo, existiría libertad o limitación a la libertad de movilidad, particularmente en las provincias del Oro, Los Ríos, Guayas y Santo Domingo. Y el decreto, a la hora de justificar esto, de acuerdo al estándar de la Corte Constitucional, señala que ha podido identificar que en la franja horaria del toque de queda, esto es decir, de 11 de la noche a 5 de la mañana, existía un incremento en estas provincias de incidentes violentos. Entonces, desde el día 1 sabemos que uno de los principales, digámoslo así, objetivos de esta medida es mitigar los hechos de violencia, las muertes violentas, en la franja horaria de 11 a 5 de la mañana. Esto no ha sido un secreto, ha sido expresado así en el decreto ejecutivo que recoge varios informes y cuyo caso más crítico era la provincia del Oro, que tenía un 75% más de muertes violentas en esa franja horaria. Es innegable que la medida, al corto, va a mitigar, digámoslo así, estos eventos violentos a esa hora. ¿Por qué? Pues porque claramente hemos impedido la movilidad de los grupos que las realizan. Lo que nos lleva a la segunda discusión. Ok, entonces estas van a ser cifras que se van a sostener en el tiempo o en su defecto pueden recrudecerse o se puede dar, como en otras ocasiones, la llamada transferencia o el llamado desplazamiento de la violencia. Es decir, bueno, no opero violentamente en las provincias que tienen la libertad de movilidad restringida y me voy a provincias aledañas, como Santa Elena, Manabí, Esmeraldas. Y la respuesta es, hasta aquí, en esta primera semana, no lo sabemos en la segunda ni en lo venidero, no ha ocurrido del todo este desplazamiento porque igual el estado de excepción se ha mantenido en las otras provincias. Ahora bien, ya saltando de las razones originarias de la medida, es preciso hacer un balance de las denominadas detenciones, ¿no? Yo creo que más desde un punto de vista estructural que fijarnos en las detenciones,
es probable, y esto es especulativo, que el gobierno de una u otra manera se encuentra en un plan estructural para entender y para generar inteligencia sobre las cadenas de valor de la delincuencia organizada transnacional. ¿A qué me refiero? Fíjense ustedes. Nosotros empezamos el año, si se quiere, vamos hacia la conclusión del primer trimestre, empezamos el año con dos medidas. La primera, recordarán ustedes, un cierre provisional de fronteras que en su momento coincidió con la captura por parte del Departamento de Estado americano en conjunto con las Fuerzas Armadas americanas de Nicolás Maduro en Venezuela. Pero en particular un cierre provisional de fronteras que luego se vio complementado con la medida, recordarán ustedes, de modificación de la cúpula de la Agencia Nacional de Tránsito en un operativo anticorrupción. Y le pido a la audiencia que siga este orden de ideas, pues para que articule, esto insisto, es especulativo, pero parece un plan de este primer trimestre estructurado para entender cadenas de valor. Entonces, este cambio en la NT primero me permite recobrar, así sea progresivamente, el conocimiento de las guías de transporte, el manejo de las compañías de transporte. Luego viene sucedido por una serie de medidas arancelarias que el presidente ha señalado abiertamente como vinculadas a la inversión en seguridad que tiene que hacer Ecuador para controlar la frontera, pero que si uno lo quiere ver estructuralmente puede responder a disminuir el flujo de tránsito vehicular de mercancías entre los dos países, un poco para, a partir del despeje de las vías tradicionales, ver si estos grupos delincuenciales tratan de penetrar a través de espacios, digamos, no oficiales, es decir, en la frontera extendida a través de Esmeraldas o en la provincia de Sucumbíos, digámoslo así, por la selva. Luego tenemos una serie de operaciones anunciadas por el gobierno americano que precisamente atacan grupos armados desde la selva. Y al final, si usted lo analiza, aparte del decrecimiento del comercio con Colombia, por lo menos en canales formales, un cambio en la cúpula del transporte, tenemos la penetración con toque de queda en algunas de las provincias neurálgicas. Verá usted Santo Domingo como el gran eje de distribución del alcaloide a nivel nacional. Luego verá usted las tres provincias que precisamente, digamos, tienen luego conexión directa con Santo Domingo. Primero Los Ríos como gran canal de distribución hacia la costa y termina usted en los dos grandes puertos del centro sur del país, que son Guayaquil y la provincia del Oro, ambos con altos niveles de violencia. En ese sentido, y solo, digámoslo así, con la excepción del puerto de Manta, que ha tenido sus propios estadios de intervención, usted se dará cuenta que pareciera que a más de generar detenciones, el gobierno está entendiendo mejor o desarticulando estas suertes de centros de mando o estructuras con fondos de diferentes agrupaciones criminales que trabajan en esta red de distribución que parte de Colombia y termina en Guayaquil y El Oro. Insisto, esto es especulativo y por obvias razones el gobierno no podría revelar si es que está realizando de una u otra manera labores en este sentido, pero sí dan cuenta, por lo menos en la distribución logística de la cadena de valor del tráfico internacional de drogas, al menos de un plan estructurado para tratar de desagregar sus dinámicas logísticas. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos, ¿van a ser medidas definitivas? Esta de mitigar una franja horaria de mayor violencia, esta de golpear las cadenas de valor. La respuesta, esta es una apreciación muy personal, tiene que ver principalmente con la capacidad de golpear económicamente a estas estructuras. ¿A qué nos referimos? Y fue anunciado también por el Ministerio de Gobierno, a la capacidad que tengo yo de desarticular los flujos de economía ilegal que ellos de alguna manera hacen circular a nivel de sus estructuras y que tratan de incorporar a la economía lícita hasta como mecanismo de protección de sus propias estructuras. Porque recordemos algo, si nos hemos dado cuenta en esta lucha de corta data contra la delincuencia organizada, es que se trata de una cadena de contratistas, ¿no? Las agrupaciones criminales, póngale usted el nombre que desee, a nivel local, choneros, lobos, águilas, tienen nexos internacionales con diferentes actividades y con diferentes organizaciones que tienen incidencia tanto al norte de América como en Europa. Entonces, lo que hacen estas organizaciones es que si tienen un problema a la hora de lidiar con la banda A, recurren a la banda B o a la banda C.
El golpe definitivo de estas estructuras está en su incapacidad del despliegue logístico. Recordemos que, sea en el tráfico de drogas o sea en la minería ilegal, estas organizaciones se manejan con la capacidad de generar protección o violencia, como lo querramos ver. De hecho, el fenómeno de las denominadas vacunas o extorsiones sistemáticas tiene que ver principalmente con que tenemos un despliegue importante de contingente armado que tiene la capacidad, cuando no está traficando drogas o cuando no está resguardando procesos de minería ilegal, hacerse con el control territorial de lugares a cambio de dinero. Entonces, la verdadera pregunta que debemos hacernos es, ¿están siendo suficientemente efectivas las medidas del gobierno en el plano económico? Lo anunció el ministro Reimer hace unos días, de que este era uno de los objetivos de lo que todavía será una semana más de este plan de toque de quedas. Y asimismo, entendemos que otras organizaciones, escuchaba gratamente, por lo menos en su declaración, al superintendente de compañías decir que han iniciado una serie de coordinaciones para atacar estructuras societarias vinculadas a personas con condenas de lavado de activos. Pero esto tiene que redoblarse en coordinación con el Servicio de Rentas Internas y con la UAFE. Tenemos que buscar que se generen inspecciones in situ, que se establezca cuando no existe una sustancia económica, una debida equivalencia entre la contabilidad de una estructura y los activos que posee o el origen de esos activos. Y tenemos entonces que accionar otras instituciones, no solo las intervenciones o disoluciones societarias, sino también las investigaciones patrimoniales para eventuales acciones de extinción de dominio por parte de la Fiscalía General del Estado y, ¿por qué no?, en los delitos de testaferrismo, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento privado no justificado, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros. En este sentido, hay que destacar esta integración reciente que ha hecho el Centro de Inteligencia Estratégica con el sistema de contratación pública, el CERCOP, justamente tratando de articular estos esfuerzos preventivos, incluso en algunas ocasiones, para detectar si hay flujos que directa o indirectamente van a acabar en personas relacionadas con delincuencia organizada. Pero en esta segunda fase, ¿sí?, más que medirlo por la cantidad de detenidos, lo que yo creo importante es medir la incidencia de ciertas detenciones en las estructuras económicas criminales. Y yo creo que, aprovechando esta última semana, debería realizarse estas inspecciones in situ junto a la Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas y Unidad de Análisis Financiero y Económica en particulares estructuras, para desarticularlas patrimonialmente, para ponerlas a órdenes de la autoridad con el resguardo necesario de Policía Nacional y Fuerzas Armadas, y ahí sí dar un golpe permanente a estas estructuras, ¿no? Doctor, bueno, tenemos otra interrogante también que hacerle, pero antes le pedimos unos minutos para una recomendación también que compartir con nuestros oyentes. Comprar tu casa y pagar tus deudas se puede con el crédito Mi Casa Propia del Banco del Pacífico. El sueño de tener tu primera vivienda se puede, porque con una tasa de interés de tan solo el 4,87% y el respaldo del programa Miti Miti del Gobierno Nacional se puede. Solicita tu crédito en agencias del Banco del Pacífico, tu banco. Doctor, y escuchando lo que usted mencionaba con respecto a la teoría que podría decirse está implementando el gobierno nacional y que, como bien lo decía, por obvias razones el gobierno jamás va a revelar cuál es su estrategia en torno al trabajo de seguridad. La pregunta también que muchos ecuatorianos nos surge es acerca si el gobierno va a tener, hablando en rubros, la capacidad económica para seguir sosteniendo este plan de seguridad. Porque recordemos que mover militares, que utilizar artefactos explosivos, que desplegarse en estos territorios, también genera gastos en estas circunstancias donde económicamente estamos reactivándonos, por decirlo de alguna forma. Y tenemos un país vecino que tiene el mismo problema de narcotráfico, pero no quiere colaborar. Es decir, al contrario, está generando acciones como para seguir desviando la atención y deslindarse de las responsabilidades de trabajar de forma unilateral, doctor. Bien, en este punto es importante destacar lo que señala el presidente en la entrevista del día viernes. Él dice, no se puede sostener una medida extraordinaria como esta durante tiempo porque también tengo que dar oxígeno económico a provincias que requieren reactivarse, ¿no? Particularmente su vida pues turística nocturna, Guayaquil, Los Ríos, en particular el Oro. Pero sí dejó claro el presidente, y esto es importante, que se trata efectivamente de acciones iniciales que se complementan con otras obras importantes, como puede ser
la continuidad de la construcción de centros de privación de libertad, otro más cercano precisamente a la provincia de Santa Elena, buscando evitar el hacinamiento carcelario, tener control real sobre los pabellones y sobre las estructuras delincuenciales que ahí reposan o sus miembros, pero además, y muy importante, esto creo que es vital, viene de la mano con otros proyectos, aun cuando han tenido controversia en el medio, que entendemos estaban orientados a evitar, digámoslo así, que estos espacios que las fuerzas del orden liberan en efectivamente despliegues logísticos costosos, luego sean ocupados por la inversión formal. Un ejemplo es la ley de minería, con todos los efectos y señalamientos que ha tenido y entendiendo lo que señalan muchos, la idea es que estos espacios que hoy toma la minería, digámoslo así, ilegal, sean cooptados por mineros legales al menos, gente que sí tributa en las diferentes tasas, en los diferentes permisos y en los que se tiene relativo control ambiental. Entonces la idea es un poco mermar la capacidad de estos grupos, sacarlos, de alguna manera desplazarlos de sus espacios de minería ilegal y que los ocupen mineras legales. Ahora, la capacidad y el arte de lograr aquello depende de implementar proyectos de ley como el que se aprobó en Asamblea hace poco, ¿no? Con el contingente que usted tenga también mañana un eventual, eh, digamos, dictamen provisional de la Corte generando una suspensión o algo por el estilo, ¿no? En ese sentido, tenemos que tener claro que, como usted bien lo señalaba, el despliegue logístico no puede ser un plan de seguridad de forma permanente y creo que el gobierno lo tiene claro. Ahora, de otra parte, es una forma, de alguna manera, inteligente de hacerlo porque igual destino muchísimos recursos a la fortificación de Fuerzas Armadas. Uno de los riesgos reconocidos a nivel internacional en las estrategias de militarización es luego la penetración de las estructuras de delincuencia en las Fuerzas Armadas, que es algo en lo que hay que trabajar mucho para que no ocurra y para lo que tampoco puedo tener despliegue permanente. Entonces, mi lógica, por las declaraciones, es que este primer trimestre o estos 4 primeros meses, si se lo quiere ver cuatrimestralmente, el gobierno se va a dedicar a atender redes de inteligencia en territorio en colaboración con el gobierno americano, particularmente desde la frontera norte hasta sus canales portuarios, entender las dinámicas de estos grupos y creo que a partir de ahí, de hecho esa es la articulación que se ha visto en muchos frentes, va a querer generar una lucha económica. Ahora, ¿esa lucha económica requiere contingentes? Sí, requiere sobre todo la ayuda de los sujetos obligados a reportar, de las entidades del sistema financiero, de las entidades societarias obligadas a reportar, requiere asistencia de órganos tributarios como el Servicio de Rentas Internas o el Servicio Nacional de Aduanas, que generen los reportes necesarios sobre inconsistencias entre lo que tributan y lo que facturan ciertos grupos. Requiere ayuda del CERCOP para saber si estos fondos no están siendo redirigidos a través de la política, sobre todo ahora que tenemos elecciones seccionales a personas relacionadas a grupos de delincuencia organizada. Y requiere sobre todo de un sistema económico a cargo de la función de transparencia y control social que repugne el dinero ilegalmente obtenido. El arquitecto Fernando Carrión, usted conocerá, uno de los especialistas en seguridad más reputados de nuestro país, hace rato viene hablando que es necesario también generar despliegue investigativo, académico, ¿sí? Y logístico u oficial alrededor de las economías ilegales. Entender si es que existe esta tan cacareada afectación a la economía formal, si es que se golpean canales ilegales, entender de dónde vienen y usarlo no solo para combatirlas, sino para generar políticas que incentiven un crecimiento económico por fuera de ella, ¿no? Canales oficiales de financiamiento, penetración hacia la vida financiera de las personas, la capacidad de abrir cuentas, la capacidad de estar integradas en un sistema de pagos que no necesariamente use efectivo. Todas estas son políticas complementarias, ¿no? Y yo creo que son la clave real de que cualquier medida que hoy estamos enfrentando, como es la prohibición o restricción de circulación de 11 a 5, en el futuro sean modificadas en el sentido, pues, de poder tener una paz permanente, ¿no? Todo lo demás, de alguna manera, y ahí voy a poner un ejemplo, es como la persona que dice que empieza dieta el lunes, come restringido en el desayuno, pero luego vuelve a comer lo que no comió en el desayuno hacia la tarde y la noche, ¿no? Pierde el ímpetu, pierde la fuerza, porque al final del día es un tema de hábitos, no tanto de rutinas. Entonces, yo lo que necesito es generar un hábito de una economía que desprecie lo informal para que luego, cuando esta economía trate de tentar a los actores, la economía informal me refiero,
estos actores, en una ponderación entre el costo-beneficio de mantenerse en el camino de la economía formal y formar parte, digamos, de las economías ilícitas, opten siempre por la formal. Doctor, y con respecto a ese tema de optar por lo formal, muchos hablan también que el tema de la educación es vital, desde las escuelas enseñar todos estos valores que es importante, pero eh, hay otros que también lo analizan desde etapa generacional, que es lo que más o menos se decía, y es acerca de que esta generación ya creció, no es que está todo perdido en el país, pero esta generación ya creció con ese ambiente de violencia, con ese ambiente de irse por el camino equivocado, y quizás los enfoques están precisamente en la nueva generación. Por eso decía, y escuchaba en unos programas de televisión que hablaban precisamente de que los gobiernos en muchas ocasiones trabajan por etapas generacionales, es decir, porque pasa el tiempo y se preocupan por los niños que mañana serán adolescentes, jóvenes y adultos, y si no han tenido una buena educación con tema de valores, con hacer lo correcto, crecerán equivocadamente y ya es muy difícil cambiar al hombre como tal. Pero hay que preocuparse en los niños, es lo que decían muchos. ¿Usted qué opina con respecto a ese tema? Pero desde luego, Jesús, al final del día, si yo no tengo una política pública que cohesione la formación de los ciudadanos futuros, ¿sí? Tampoco me puedo quejar si mañana ellos se desvían. Pero fíjese que si bien tiene que ver con políticas públicas en educación e inversión, que a veces es exactamente con lo que uno juega, si lo pondera contra estructurarse en temas de seguridad, ¿sí? Fíjese que es importante reconstruir propósito nacional en el país, ¿sí? Y despreciar economías ilícitas. ¿Por qué? Y aquí soy muy respetuoso, pero si hay un fenómeno que caracteriza el mundo industrializado y todas sus épocas posteriores, incluida la nuestra, la sociedad del conocimiento, es que el capital, el crecimiento económico, tiene un rol importante a la hora de definir las dinámicas. ¿Ok? Ahora, ese capital bien entendido como proveniente de actividades lícitas, con un crecimiento ordenado, ¿sí? Secundario a valores superiores, como la lucha contra la corrupción, como los valores familiares, bien entendido, permite el desarrollo de los pueblos. Lo que tenemos hoy por hoy es una distorsión desde una retórica protestante donde incluso desde la delincuencia organizada la gente entrega el crecimiento económico, sí, perdóneme que se lo diga así, Ujú. como un valor supremo. Tanto así que usted ve a las personas encomendando actos ilícitos entre sicariatos o entrega de droga en otros países o vacunaciones y otros, como actos que les permiten traer réditos económicos y sostenibilidad a sus familias. Esa retórica que muchos denominan protestante desde Weber es la que nosotros tenemos que reformar hacia un propósito como ciudadanos, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que ese dinero, ¿sí?, que proviene de actividades ilícitas está bañado en sangre, Ujú. ¿sí? Si de alguna manera una persona se lucra de una estructura de delincuencia organizada, está generando réditos a través del tráfico de personas, aun cuando no lo haga directamente, aun cuando lo hace dándole apariencia y legalidad a esos activos, lo está haciendo por el trato de personas, por el asesinato, por el tráfico de drogas y todo el sufrimiento que esto causa en los países de consumo, donde también tiene que haber políticas. Eso es innegable desde un enfoque, digamos, holístico del problema de las drogas, porque no sirve de nada atajar eternamente contenedores, eso estamos de acuerdo, si es que también nuestros socios estratégicos no tienen medidas para mitigar el consumo en sus países. Claro. ¿Ok? Entonces, si yo logro reconstruir un propósito nacional por fuera simplemente de la acumulación material, y esto no solo se lo digo desde los valores, se lo digo desde despreciar, desde entender que lo que viene bañado en sangre, ¿sí?, no puede construir valor real. De hecho, eso es lo que vivimos. Ese mismo dinero ha llenado de sangre nuestras calles, porque ahí donde el sector formal tiene sus disputas comerciales en las cortes, en los métodos alternativos de solución de conflictos, el mundo criminal lidia con sus problemas a través de la muerte. ¿Ok? Entonces, si yo no entiendo que son dos aristas del mismo problema, es decir, las economías informales, así como pueden generar crecimiento rápido, generan sufrimiento, ¿sí? Y como sociedad tengo que expulsarlas a todo nivel,
¿sí? Si no reconstruye ese sentido, más allá incluso de la formación en valores, entender que eso proviene o es fruto del árbol prohibido, digámoslo así, o producto del fruto del árbol prohibido, no tengo forma de vencer esa batalla. Porque en lo aspiracional, en lo cultural, hoy por hoy tenemos una construcción de valor alrededor de la sola acumulación material, sin importar la proveniencia. Y eso es tan peligroso, ¿sí?, como aquel que desconoce en sí misma la propiedad privada. Porque si todo vale, ¿sí?, no tenemos reglas mínimas de coexistencia. Muy bien, doctor, queremos agradecerle, muchísimas gracias por acompañarnos, por analizar también esto del toque de queda desde la parte mucho más, se podría decir, legal, mucho más incluso analítica de esta situación. Doctor, queremos agradecerle su mensaje en la parte final. Muchísimas gracias, Jesús, a usted y a toda la audiencia de Radio La Tecla. E insisto, es importante medir estos resultados en tres momentos: al corto, a mediano y a largo plazo, pero sobre todo a la ciudadanía exigir y, cómo no, coadyuvar también en la lucha contra la economía ilícita, el verdadero mal. El torrente sanguíneo de este mal que nos aqueja es la economía ilícita. Sin ese dinero, lo dice la misma Convención de Palermo, estos grupos no estuvieran en esta actividad. Le agradezco mucho el espacio. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Nino Casanello, él es abogado constitucionalista, y estuvimos analizando sobre el plan del gobierno nacional en temas de seguridad y sobre todo lo que ha implementado ahora poco el toque de queda en 4 provincias. Antes de irnos a la pausa, amigos, también hay una excelente recomendación que compartir con ustedes. Paga la pensión alimenticia de forma más fácil, cerca de casa y en tu tienda de confianza. Hazlo desde Mi Banco, de Banco del Pacífico, sin ir tan lejos. Además, también puedes hacer depósitos, retiros, pagos de servicios básicos, trámites vehiculares y más. Encuentra tu punto Mi Banco en tu barrio y hazlo a la vuelta de tu casa. Mi Banco, de Banco del Pacífico.